están? Les doy la bienvenida hoy lunes, después de unas pequeñas vacaciones. Ay, sí, no, estamos de vacaciones, yo no estoy de vacaciones, oigan. Pero bueno, tengo aquí un maravilloso invitado al que aprecio mucho. ¿Cómo estás, Juan? Muchísimas gracias por venir, gracias por aceptar mi invitación, te doy la bienvenida. Esto es Nueva Mujer, Alternativas para la Mujer de hoy. Y ¡tarán! ¿De qué vamos a hablar hoy? ¡Ay! A ver, vamos a hablar del disco de Juan. Ok. ¿Cómo estás? Mientras veme diciendo, vamos a hablar de tu disco que se llama Mimética. Metamórfica. Metamórfica. Ahí está ya. Tú eres guitarrista, eres compositor, bailarín, actor, escritor, performancero, psicoterapeuta. O sea, eres así como Facético. Iba a Algo decir así. multidimensional también. Pues un poquito también. Estudiaste en la Escuela de Iniciación Artística número 2, el Conservatorio Nacional de Música. Has dedicado tu mayor parte del tiempo al rock progresivo, además de la música académica y el jazz. Es amante de la psiquiatría, la noxis, con gran parte del tiempo lo dedicó a estudiar lo relacionado a esto. En cuanto a la escritura y el teatro, en la actualidad estás trabajando en una puesta en escena que tiene como argumento el DSM, que es el Manual de Diagnóstico para las Enfermedades Mentales. Y como bailarina estás trabajando también en una coreografía dividida en 3 actos y está por definir el contexto dramático que vas a hacer. Exactamente. ¿Y qué más? Ahí tienes tu disco, que es como rock. Ajá, es rock progresivo. Bueno, la música prácticamente como yo lo estoy manejando, la compongo yo. O sea, escribo y aparte de escribir, bueno, pues utilizar los softwares necesarios para que puedas tener los acompañamientos musicales y todo eso, pero a la hora de ejecutar el instrumento, pues prácticamente sí, o sea, hago mucho, ¿cómo se llama? Mucho énfasis en decir que, pues, no soy yo quien toca, ¿no? Sí. Eso me gustó, la parte del personaje, ¿no? Sí, lo que pasa es que el personaje que sale con sus cosas y ¿Qué todo se eso, llama? se llama Soft. O sea, aparte él ya le puso, aparte del personaje que ya tiene Juan, ¿no? Que eso me encanta, él define un personaje que se llama No. ¿Dónde viene No? Bueno, ¿O cómo sale? ¿Cómo surge de repente? Bueno, hay varias cosillas ahí que sí quise dejar muy, muy claro a la hora de, no sé si construir, si dar a luz o bla, 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 no sé, estoy como que en ese lío todavía, ¿no? Pero sí, definitivamente ese personaje representa muchas cosas que yo no soy aquí en lo real, ¿no? Por decir. En este otro mundo ilusorio. Ajá, no, se puede decir así. Entonces, en cuanto al músico, que viene siendo él, o sea, sí lo llamo él, no puedo decirlo francamente porque mentiría si digo que soy yo totalmente, ¿no? Sí es... O sea, yo compongo la música, él la toca y, bueno, ¿qué tiene que ver con todo eso? La cuestión de mi fascinación específicamente por los bufones y los mimos, ¿sabes? Entonces para mí es un buen contraste que el mimo utilice el silencio para todo, entre muchas cosas, ¿verdad? Pero principalmente eso, para mí es demasiado interesante, me gusta, me apasiona. Si no es que me enloquece más de lo que antes ya estoy. Y en cuanto al bufón, se me hace un personaje también, independientemente de que tenga su definición y sus cosas y bla, 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 bla. Pues la risa, la sátira, el hecho de poderse burlar de uno mismo y de los demás también, sí, ¿por qué no? En el sentido del humor, negro, rojo, azul, blanco y de cualquier color. Y pues más que nada, ¿no? Eso, la risa. Aparte lo lúdico, ¿no? Lo que tiene que ver todo de que no te tomes tan en serio de las cosas, ¿no? De repente. Entonces hay muchas cosas dentro de ese personaje, porque bueno, está el músico, que es él, ¿no? El bailarín también, pues dejé de ser yo. Ya está el otro personaje. Entonces, no sé qué tanto llamar los personajes, pues digo, ahorita lo tenemos que llamar de alguna forma, pero sí son en un momento seres hechos de... Y bueno, la definición, al menos con lo de la guitarra y todo eso, pues una parte opuesta a mi personalidad de cierta forma, o sea, llega a salir y todo, entonces nace de ahí, ¿no? Ahora el nombre significa mucho la cuestión soft por software, que no se ve, ¿no? O sea, ahí está, digo, lo entiendo yo así,
y trato de expresarlo así, y es algo que no, pues no se ve, ¿no? En cambio viene también otra etimología, le llaman así, por S-O-H, F-H, F-H o P-H, soft, que significa a fin de cuentas pues conocimiento, sabiduría y bla 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 bla, ¿no? Entonces algún día se me ocurrió, de repente dije, wow, pues esta palabra me llena, ¿no? Me apasiona, entonces se fue fabricando solo, ¿no? Sí alego en que muchas cosas que a veces digo, vuelvo a repetir, que la máscara tal vez creo que es esta, ¿no? La que está ahorita. Sí, o sea... sí, en realidad, o sea, hay unas partes que definitivamente, por cuestiones muy esotéricas, de salud, psicológicas, emocionales y todo, pues sí, una parte de mí, o yo real no, o sea, sí vivo aquí en el mundo, pues, ¿no? Pero sí hay una parte de mí que definitivamente no, o sea, ya no anda en otro lugar, y creo que es lo más real. Bueno, afirmo, no creo, ¿no? Realmente es lo más real. Entonces, ese mimo silencioso de repente, ¿no? El payaso o el bufón, una combinación de esas dos cosas. Y bueno, lo más importante de todo, que es puede ser mi intérprete, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a él, ahorita hay pues no, es un proyecto que lleva años realmente, porque el álbum es doble. Y sí es rock progresivo, porque realmente las influencias que se tienen ahí pues vienen desde las bandas legendarias como Pink Floyd o Rush, Yes, Camel, ¿no? Y bueno, hay varias cosas porque se mezcla ahí música como el jazz, música clásica, lleva muchas cuestiones de guitarra clásica también, orquestaciones y todo eso. Ahorita les doy algún link, bueno, donde pueden escuchar a alguien por ahí eso también. Ah, sí, tiene su canal, ¿no? En el canal, vean, sí. Porque se me olvidó decirle que trajera la guitarra. Pero entonces así es la sorpresa para que busquen en el canal o en su Facebook. Sí. Que es una propuesta bastante interesante, a mí me ha gustado mucho. Y es más bien como, o sea, es pura música, ¿cómo se define? Instrumental. Es más instrumental, no tiene, le puedes poner la letra dentro de tu mente, ¿no? Sí. Ajá. Y entonces es una propuesta muy interesante. Tú haces performance que tienen también que ver con Soft, ¿no? Bueno, ahorita lo vas a hacer. Sí, qué buena pregunta. Bueno, Soft es prácticamente música instrumental. Ahorita, por favor, que me escuche muy bien. Necesitamos tocar ahí con algunos otros músicos, pero tenemos que encontrar la forma adecuada de trabajar, porque pues como verás, el asunto de la mímica y todo esto, pues no hay palabras, ¿no? Entonces, yo puedo expresarme así y pedirle algo a alguien y no hay problema. Entonces, digo, si algo tengo es que soy bastante bocón, no hablo demasiado en ocasiones. Entonces, cuando trabajo o se trabaja de esa forma, los músicos con los que he llegado a tocar de repente, pues es un descuadre, como le llamamos, ¿no? Porque pues no hay una comunicación directa verbal. Entonces yo tengo que estarme preparando antes para comunicar, decir, mira, tratamos esto y así. Entonces, esa parte del disco y de estar creando música como tal, pues también la tengo que definir bien, ¿no? Digo, está ya todo. Y aparte, sí hay letra, o sea, sí hay letra. En este caso tendría que trabajar con alguien que pueda... ¿Es una invitación? Pues más o menos, sí, más o menos. Escuchen, porque sí tengo por ahí más o menos, sí, o sea, sí hay letra, sí hay letra, nada más que tengo que yo comunicarme con los músicos con los que vaya a trabajar, porque el proyecto definitivamente sí es soft, ¿no? O sea, no es la banda donde toca soft, o sea, realmente sí, yo escogí desde hace mucho tiempo un proyecto solista, vamos, ¿no? En este caso mis influencias directas como Joe Satriani, como Steve Vai, y varios guitarristas como ellos. Entonces tienen su banda, sus compañeros músicos y todo, pero el proyecto es solista. Entonces de esa forma estoy trabajando yo. Y en cuanto al performance y todo eso, bueno, ya desde el hecho de salir con todo este cuento, pues no sé cómo lo toma la gente a veces, me dice que es performance y todo. Yo lo dejo a la imaginación de cada quien, porque
luego lo mezclo con danza, pero pues bueno, Soft toca y tengo el otro personaje que es que se llama Mimos 9, ¿no? Uh-huh. Y ahí ya es una mezcla de ballet clásico con danza contemporánea. Las coreografías que estoy armando ahí prácticamente, bueno, el cerebro así soy yo, pero también el bailarín es él, ¿no? Uh-huh. Entonces, completamente ahí sí ese es un mimo, y ahí viene una cuestión de, pues, expresión corporal. ¿Hoy vino Juan? Sí. Es que siempre viene caracterizado, a mí me encanta cuando lo conocí, siempre está caracterizado, me gusta, bueno, es una parte, este es uno, y ahí tienes varios, ¿no? Sí, bueno, ese sí son? definitivamente puedo decir que soy yo, creo. ¿Sí o no? ¡Ay, no! bueno. Sí. No, sí, lo que pasa es que, bueno, ya saliéndonos un poquito de lo que es el tema de la música como tal, el teatro, la danza, mi vida es un performance de tiempo completo, ¿no? Exacto. Entonces, cuando a una persona se le da por maquillarse o hacer este tipo de cosas, para mí es una necesidad psicoemocional, ¿verdad? Ajá. Entonces, una catarsis, varias cosas tiene que ver con eso. Entonces, por eso también cuando me llegan a preguntar si las ondas punkies o darkies o glam o qué sé yo, tantas horas que nacen, inventan o que ya estaban, pues ahora sí como diría Sócrates, yo solo sé que no sé nada, ¿no? O Sí, sea, ¿verdad que sí? Cada día, yo menos sé. Sí, o sea, cuando salgo y estoy así de plano, digo, es algo que tiene que ver con histrionismo, sí, creo también. Entonces, ver alguna cuestión de mí en el espejo, ¿cómo que no? También sí, o sea, mi yo femenino, mi yo animal, varias cosas que tienen que ver con eso, que el maquillaje significa eso, ¿no? Que aparte, o sea, tú lo haces consciente, o sea, a lo mejor todos tenemos esa variedad en personajes, pero a veces ni siquiera somos conscientes, ¿no? Y tú lo haces y aparte le haces como esa parte, le sacas ese provecho y lo sacas y lo usas y haces una obra o un performance o haces música con él. Sí, ¿no? ahorita sí, ahorita ya es así porque en un pasado no era tan... Que esa es la parte que hablamos de o sea, ¿dónde entra la espiritualidad en esto? Definitivamente. ¿No? Y es lo que platicábamos la vez pasada. En ese descubrimiento, en esa búsqueda de ti, empiezas a interiorizar y entonces sacas esa parte espiritual, ¿no? También. Ajá, bueno, sí debo decir que mi vida, sea artística o no sea artística, como se quiera ver desde afuera, pues, o sea, sí considero mucho eso también. Pues sí, o sea, mi vida gira en torno a la cuestión espiritual, si así se le quiere llamar, ¿no? Para darlo... por definirle algo de alguna manera. Sí, gira en torno a eso. Entonces es de ahí de donde yo saco esa materia prima para el teatro, la música sobre todo, ¿no? La música... el performance sí lo puedo considerar diferente al teatro, porque... pues bueno, es por llamarle de alguna forma, ¿verdad? Pero en el teatro ya hay un argumento, hay un mensaje, hay varias cosas que ya está súper estructurado, por más experimental que sea o improvisado. Y en el performance, haz de cuenta que ese no lo pienso mucho, ¿no? Entonces, de repente, es muy aparte de todo este cuento, ¿no? La música, el teatro como tal. Considero que tiene que ver con el asunto dramático, sí. Pero, o sea, es difícil decir, voy a hacer un performance y cuando ando en la vida de noche de repente se me ocurre algo. O sea, algo pasa, ¿no? Se me ocurre algo. ¿Te viene la idea? Sí, la idea y de repente... baja la musa en ese momento. No, pues, ¿sabes qué pasa? Que os termino de repente colgado en los lugares, ¿no? O sea, entonces de repente se me ocurrió ser un mono o un chimpancé o bla, 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 y la gente hay veces que sí se saca de onda, ¿no? Me dice que... O sea, no sabes si... ¿qué pasa, no? Yo sí sé qué está pasando, lógicamente, ¿no? Entonces, también me preguntan mucho eso, ¿no? Entonces, para mí en ese momento se me ocurrió hacer un performance, entonces no aviso, no digo nada, simplemente sale, porque es muy natural. Entonces, para mí en ese punto sería un performance, ¿no? Pero aparte es que esa es la parte del performance, ¿no? O sea, ¿cómo lo o sea, bueno, para la gente que no lo conoce, ¿cómo lo defines? Performance. Pues una representación de algo prácticamente. Ajá, que puede ser en el momento en que sea y del tema que sea. Como hay mucho de improvisación, mucho claro. de lo que al artista le vayan haciendo, ¿no? En ese momento. Incluso a lo mejor vas en el metro si te ocurre hacer un performance, o sea, se vale, ¿no? Entonces tú haces esa parte Sí. Pues te digo, o sea, en primera tiene que ver con un asunto dramático, definitivamente, ¿no? Independientemente de que sea teatro,
o El performance. performance de la vida también. Pues en esos momentos, vuelvo a repetir, es simplemente algo dramático. Ya las personas o quien esté por ahí o yo mismo, pues puedo ya llamarle algo después, pero sabes, no hay una forma, solo sé que estoy representando algo, pero es espontáneo, o sea, pum, 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 es lo espontáneo, ¿no? Entonces creo, o ahorita al menos en la experiencia propia, por lo que también llego a ver y todo esto, es que en el teatro, pues sí es algo muy estructurado, que también hago. Esa es una parte que nunca he sacado prácticamente así literal como la música, que se está cocinando. Pero en el performance, en efecto, tiene que ver mucho la improvisación y lo sobrearriesgado o sobreexpuesto y provocativo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le llamo performance. Habla muchas cosas, ¿no? Que le digan que si es, que si no es, que si... Yo no sé, yo sé lo que estoy haciendo en ese momento. Partes tampoco no saber, ¿eh? O también no saber, es decir, si lo pienso mucho en el momento, pues deja de ser también ya algo muy... Sí, ya suena como sobrepuesto, ¿no? O querer pretender. Entonces también es importante para mi forma de ver las cosas en esos momentos es, pues no pretendas, ¿no? Si ya salió, hazlo. Entonces yo me hablo a mí mismo dentro de todos esos cuentos y eso es lo que significa para mí performance. A diferencia de que cuando llego a ver a alguien que me dice que hace performance, pues hoy en día cualquier cosa ya le llaman performance, ¿no? O ya le llaman arte y la verdad es que no es así, triste pero cierto, pero no. Tú de alguna manera buscas transmitir. Sí. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje en todo, casi todo el argumento cuando estoy haciendo desde música, teatro, performance, en este caso, pues cualquiera de ese tipo, en las artes escénicas como tal, sí hay un mensaje normalmente cuando es premeditado, cuando es estudiado y es estructurado, esa es la palabra. Bueno, la primera es, siempre lo ligo mucho con los asuntos psiquiátricos, no por el asunto médico, ¿no? Sino si hay un argumento que tiene que ver con, siempre con temas de psicología, gnosis, el esoterismo, porque realmente me encanta mucho el tema de lo esotérico. Entonces lo voy mezclando, así cuando estoy en mis cabales así, lo voy mezclando, lo voy estructurando y el argumento viene es qué función tienen las enfermedades mentales, porque sí existen las enfermedades mentales, las depresiones, la psicosis, los trastornos de ansiedad, es decir, ese es mi argumento casi en todo momento, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso todo el tiempo, desde la música, a veces lo que escribo, ¿no? Los guiones y todo esto, tipo de cosas. Ha sido como catártico toda esta parte. Sí, o sea, realmente considero de cierta forma ser artista no tanto por querer ser artista, sino por necesidad. Casi todos los artistas de alguna manera hacen esa catarsis, ¿no? Por medio de su arte, de su música, ¿no? Lo que pasa es que muchos lo llevan, no sé, me consta por algunos que conozco que son muy buenos, pero lo hacen por hobby, porque, y son grandiosos, ¿no? Dibujando, haciendo varias cosas. Yo no, yo sí lo hago como, si no me tomo mi aspirina diaria, es por decirlo, ¿no? Entonces me empiezo a sentir mal, o X medicamento. Entonces yo pongo esa metáfora o analogía, como se le quiera llamar, de que por eso hago ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la cuestión de los personajes es bastante interesante porque sí tengo que aclarar muy bien a quien está escuchando y todo esto. Sí, acláralo. Que sí tengo momentos en donde sí es una cuestión de... Hola, wow. Sí, o sea, sí llego a tener algún tipo de psicosis, ¿no? Que es de desrealización, en este caso. Entonces, mi única forma de poderme mantener en esos estados y no irme al abismo de nuevo es darle esa forma a esa psicosis. Claro, tuve que tener mis terapias adecuadas, sigo yendo. Entonces, es una forma de dimensionar o formar algo que no tiene dimensión en algún momento, ¿no? Que también te ha llevado a ayudar a otros, ¿no, Juan?
Pues por experiencias propias sí tengo. Todo este rollo de la música, el performance, tú, esta parte espiritual en la que tú entras y demás, te ha ayudado, ¿no? ¿Hay alguna anécdota que recuerdes así con tu música, con algún performance que alguien te haya dicho, oye, gracias porque me hiciste pensar, no sé, o algo? Sí. ¿O un parteaguas en la vida de alguien? Sí, de hecho voy a ser bastante fuerte con lo que voy a decir, pero muchas cosas que la gente se esmera por aprender en las escuelas de arte, a mí la noche, ahora sí que bueno, vamos a hablar, la vida nocturna me ha dado tantas satisfacciones en esas cuestiones de que pues en ocasiones voy a entrenar, no nada más voy a divertirme, ¿no? Hay veces que voy a entrenar a los lugares a brincar y hacer tanto, entonces de repente alguien me dice ¿qué onda, no? Con esto, o sea, no es posible que brincas tanto, que bla y todo, pero hay gente que luego sí se me acerca y me dice, oye, eso yo lo he visto en tal coreografía o lo vi en algún lugar, y entonces he llegado a tener alumnos, ¿no? De esos lugares, en lugar de estar yo consiguiendo y todo esto, sí me llegan a decir, ¿dónde das clases, no? Porque pues ya vi que hiciste un pasito por así, bla, ¿no? Un cabriolo, no sé, así como le llaman, entonces es ahí donde también la forma de ayudar o de expresar más que nada, hay gente que no te dice nada y de repente lleva viéndote un año, ¿no? 2, y me hacen los anécdotas, oye, es que exacto lo que dices, ¿no? Ese día que yo tenía un problema y bla, cuando te vi estar haciendo tus brincos y andabas como canguro, que así luego me dicen, ¿no? Pateando gente y no sé qué tanto, que no es del asunto. Aparte déjeme decirle que le encanta el slam a este hombre, y se divierte muchísimo, y ya, sí dan ganas cuando lo ves jugar, porque aparte él juega muy padre, entonces te dan ganas de entrar. Sí, eso es otra faceta de mi vida, también lo contrario del ballet, ¿no? En el ballet pues tienes que, pues bueno, la gente sabe lo que debe de hacerse en el ballet, es mucha estructura, mucha disciplina, y bueno, no soy un bailarín como los rusos, ¿no? Ellos que de repente, pero amo lo que o sea, me conozco mi cuerpo y sé moverme, o sea, ya me entiendo yo, ¿no? Pero en el slam, qué bueno que lo tocas, es una cuestión también exageradamente saludable que me ha quitado, o nos ayuda, mientras otros compadres por ahí que han de estar escuchando ahorita, o viendo, no lo sé. Saludos ahí, vamos a saludar. Sí, realmente a la banda de arte. Hay mucha gente que no entiende que también es un juego, ¿no? Sí, entonces, exacto. Es un juego, realmente. Que es un juego y que pues, o sea, porque hay gente, pero aparte es también como terapéutico, ¿no? Pues sí. Al principio me daba así como miedo, pero ya después de verte a ti, o sea, cómo se mueves, cómo, o sea, me dan ganas de entrar. Y aparte tú haces que la gente, o sea, sí los alborotas. Déjame decir, sí los alborotas. Sí, pero también los calmas, o sea, esa parte violenta que normalmente puede parecer que se genera dentro del slam, ¿no? Esa agresividad. Ajá, esa agresividad. Diferencia de violencia porque... Y él se divierte. Sí, es una forma de... Bueno, pues no nada más yo tengo unos que otros amigos, muy buenos amigos que están igual de alocados que yo, pero somos personas que a eso vamos, ¿no? Entonces yo digo, si una persona no aprende a canalizar sus sentidos agresivos y violentos, pues terminan haciendo daño, ¿no? Con sus parejas, a sus amigos, o sea, cometen violencia, pero como que por ahí debajo del agua, ¿no? O ya los ves de seguridad en algún lado, entonces ahí sacan todo y a la mala onda, ¿no? Entonces pienso, afirmo completamente de que no es la forma correcta de canalizar la violencia, ¿no? O la agresividad. Entonces tampoco voy a decir que yo soy un santito y que no hago nada y que no, pues no, la verdad, no, o sea, no, ¿verdad? Pero sí es una forma muy... Pero buena, ¿no? Sí. Sacar toda esa energía que traes, o sea, como se la transformas, la generas en otro aspecto que me gusta también mucho. Pero bueno, regresando a esa parte de ser útil, encontraste entre muchas cosas tus dones y tú das terapias. Sí, ¿no? Fue algo muy curioso porque pues yo siempre he estado acostumbrado a estar en un sillón, pero estando que me escuchen, que me receten pastillas, ¿no? Bueno, que sería como coaching, ¿no? Más bien lo que haces, ¿no? Sí, porque... Porque ya ves que luego dicen que no puedo no decir ciertas cosas. No, lo que pasa es que realmente esta cuestión de la terapia y de ayudar,
pues es como si ves una persona y está quebrada y dices, chíngale, no, perdón, pero no soy médico, no soy médico, no soy paramédico, entonces déjalo, ¿no? O sea, pero sabes que tienes que hacer algo porque la persona que está ahí, no hay nadie más que le ayude en ese momento, ¿no? No, pero no soy médico, si no soy, no tengo titulación. Entonces, lo que uno procesa todo eso, la persona se va, o sea, se va al otro mundo, te hablo literalmente. Claro, ¿no? O sea, entonces, en casos así como de emergencias, obviamente, sí, si no hay nadie, tú de alguna manera lo puedes guiar, ¿por qué no hacerlo, no? O sea, ayudar a la gente es como si pasas a alguien y a pasar como desapercibido, como que no vi nada, pues no se puede, ¿no? No debería de poderse. Pero sí hay mucha gente que es como ya... No importa, automática, ¿no? Y en un momento dado insensible. Sensible, exacto. A lo que voy es que, bueno, de cierta forma, así me pasó a mí. Cuando yo estuve mal, muy mal, o sea, ya no tengo pelos en la lengua para poder decir eso, pero hay gente que sí poquita que me ha conocido en esos estados, y yo, gracias a esa vida espiritual que se le llama y todo, pues yo me encontré con gente. Porque normalmente uno cuando está enfermo quieres al médico eminente, que tenga sus 10 títulos en no sé qué, bla, 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 y resulta que ellos, cuando tú necesitas el problema, pues no siempre te sacan. Entonces yo tengo esa experiencia de que he llegado a ver gente de lo más humilde, de que no viene con ningún título ni a decirme nada, y es la persona que tiene un momento adecuado, poderme decir, ¿no? De sabiduría. Sí, o sea, la cosa va por acá. Pues ¿no? es que la sabiduría no se compra ni se estudia ni nada, ¿no? Ya esa parte del ser, ¿no? Sí, pues esa es la cuestión terapéutica, si se le quiere llamar, así lo puedo yo definir, ¿no? Entonces es una ayuda, también comparto mis cosas que muchos psicólogos pues no lo hacen, ¿verdad? O psiquiatras. Entonces no puedo decir al 100% que sea eso, pero el hecho de compartir como en AA, ¿no? O en NA, y tener un lugar especial, ahorita por ejemplo en mi casa, tampoco yo voy y miento, ¿no? Y digo, oye, es que soy psicósico, no, yo siempre hablo con la verdad, sí sé, por dos cosas, he estudiado, y lo otro es que sí conozco las cárceles de la mente, ¿no? O sea, digo, estar internado en un hospital psiquiátrico 5 veces, sí, no, te deja algo, no nada más es así de llegar y... ahí me la sé, me llevó el Espíritu Santo, y ahora ya hago ciencia y todo, porque hay cada loco que sí te dice eso, ¿no? Entonces yo por eso digo... Sí, aparte que no, o sea, es que en esa parte de definir, ¿no? De usar etiquetas, cuánta gente realmente, como se dice ser cuerda y no lo es, ¿no? Entonces la diferencia a veces, yo tengo así como una teoría con respecto a todo esto de las enfermedades mentales, que al final de cuentas eso es parte del camino espiritual, pero de alguna manera en esa parte de etiquetarle a la gente, a veces lo que pasa es que son seres muy sensibles, siento que son excesivamente sensibles, y dentro de este mundo ilusorio pues obviamente es donde te mueve, ¿no? Sí. Donde parece que te pierdes, pero en general creo que todos hemos pasado por esas etapas, no hay grados, no debería de haber grados, sí, aparentemente, hay unos que sentimos más, otros menos, y a lo mejor tú tienes ciertas vivencias y otros no, pero al final de cuentas todos vamos a lo mismo, o sea, es parte de esa vivencia, de ese encuentro que decías, de esa etiqueta también de llamar camino espiritual, porque al final de cuentas es esa parte de interiorizar. Esto se define así con palabras para que la gente lo entienda, ¿no? Pero en realidad hay momentos en los que no hay palabras para definir, ¿no? Sí, pues sí, es definitivo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la gente hay que ver, como en todo también, que no es el fin del mundo, ¿no? Entonces, hay opciones para poder vivir con eso. O sea, y también, que no estás solo, y que hay mucha gente que hemos pasado por muchas cosas, y que les puedes seguir y que puedes salir adelante, ¿no? Y que puedes tomar esa parte, como tú dices, ahorita tú lo hiciste con la música, con tus performances, con el arte, con todo eso, y que de alguna manera debes encontrar esa parte de ese don que te lleve a salir y que no te quedes ahí, ¿no? Sí, te digo, o sea, lo que pasa es que si algo, es una retribución con la vida, ¿no? Entonces, si alguien llegó y me ayudó de alguna forma en la que yo no esperaba, y en un momento dado me dijeron, bueno, es que no está separado ni el camino espiritual ni el científico, eso te han enseñado, pero no es así. Dices, ¿tú qué? Bueno, entonces, más bien es eso el asunto de lo de charlar, hacer la terapia y todo eso, pues la gente llega a sentir un poco de empatía,
con los asuntos de que si están pasando alguna crisis de ansiedad, hasta lo que se puede imaginar. ¿Qué es lo que platicaba las otras Juan? Que es como muy recurrente esta parte ahora, ¿no? No sé qué tenga que ver si por el ambiente, por el rollo sí. El boom de la nueva era, no sé qué. Mucha gente tiende a tener crisis emocionales y que no saben ni qué onda. De hecho, ya hay un estudio que dice que en esta época, o sea, las enfermedades mentales van a ser el número uno de los problemas dentro de la gente. Antes era el cáncer, ahora son las enfermedades mentales. ¿Tú por qué crees que pasa esto? Lo que pasa es que la conciencia cuando, o sea, avisa que viene o que ya está, la mente no está preparada para recibir esa información. No la mente. El ego. ¿No? Pues sí, o sea, lo que pasa es que te enseñan desde niño, te enseñan a seguir los 5 puntos, ¿no? Ve a la escuela y bla, bla, bla. Entonces, de repente, si tú llegas a sentir algo diferente, claro, no digo que sea culpa de los padres o de la sociedad, pues son circunstanciales, ¿no? Pero te enseñan a que lo que en ocasiones debe de ser muy natural o cosas de esas, en un momento dado la mente pues no está preparada para recibir información. Por ejemplo, voy a ser muy conciso y preciso con la cuestión de lo de las voces, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a escuchar voces y empiezas a tener ese tipo de cosas que de repente lo primero que la gente te rodea es aguas, ¿no? Qué miedo, ¿no? Y debemos de saber que todos lo tenemos. El ego está construido de muchas fracturas, ¿no? Entonces, si alguien te dice, ¿sabes qué? Platica con esos otros yo que tienes ahí, lógicamente con el debido tratamiento, ¿no? Pues, psicológico, espiritual, psiquiátrico, bla, bla, bla. A lo mejor, sí puede ser esa parte, porque al principio la gente se espanta y dice, ¿qué onda? No, yo estoy escuchando. Pero igual, esa parte de la naturalización y de hablar y decirle, a ver, al ego, ¿qué te traes? ¿Qué es lo que quieres? O sea, ¿por qué está constantemente agrediendo? ¿Por qué me está moviendo? Y en realidad, cuando tú lo enfrentas y saber quién soy y quién es esa voz, aguas, o sea, entras a un clavado buenísimo. Y esas voces empiezan a parar, o sea, porque son un chorro y luego de repente, ¿no? Pero llegar a ese punto, la mayoría de la gente no puede hacerlo sola. Sí, no. Es muy fuerte de repente como se estar escuchando, ¿no? Una psicoanalista, mi psicoanalista, ella decía, o luego ponía algo muy metafórico, analogía, decía, lo que pasa es que estamos con el guante de hule, se lava la ropa y todo eso. Entonces dice, cuando suceden este tipo de cosas, haz de cuenta que el guante lo volteas. Ándale. Sigue siendo el mismo guante, es de hule y bla, 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 y sirve para lo mismo, pero lo volteas. Entonces yo lo voy a llamar así, ¿no? Con la mente o el cerebro pasa lo mismo cuando uno empieza a rascar, o tienes interés de salirte de la jaula. Y es que siempre es para afuera, entonces quiere uno entrar y quiere entrar hasta con escafandra y crees que no vas a respirar y vas a hacer cosas. Cuando realmente te avientas el clavado te das cuenta que no hay nada que temer, pero ese punto es como crucial, entrar hacia ese clavado, a ese buceo, ¿no? Sí, lo de esta era de por qué están pasando muchas cosas y todo eso, pues yo pienso que debe de ver también mucho las cuestiones astrológicas, eso. Y aparte que también ya caducó, y voy a ser muy conciso con eso, también mucho sistema educacional, sistema en general de todo ya caducó, ¿no? Entonces cuando las personas decidimos decir, es que aquí afuera nomás no la va a venir, ¿no? O sea, aunque gane y aunque tenga y aunque no pasa, entonces ¿qué sucede? Que viene la palabra creces, ¿no? O crisis en este caso. ¿Sí? Te viene la crisis porque dices, no, pues voy a ver qué está pasando porque afuera no hay. Entonces ahorita todo este sufrimiento en el cual se encuentra el mundo, de cierta forma, hay gente que dice, no, pues hay que resolver el problema, pero no aumentándole la afuera, ¿no? Sino te das cuenta que el único cambio que va a existir no es ni por partidos, ni porque hagas tus luchas allá afuera, sino con que tú trabajes contigo mismo, que es muy profundo y doloroso y a veces no la ves venir tampoco. Entonces la respuesta a todo este asunto de la nueva era o de las crisis creces, me gustó esa parte. Ajá, que eso es necesario, ¿no? Las crisis. Exacto, las crisis son necesarias para que la gente pueda ir más allá y evolucionar o crecer. Las sociedades, todos los seres tenemos que pasar esas crisis, ¿no? Sí, unos nos llegan, otros las pedimos
y otros pues no les pasa más que, o no tienen crisis, ¿no? Tienen crisis de cierta forma, pero... O las niegan, porque no, yo creo que otra, todos ¿no? tenemos. Es la otra, ¿no? De que no pasa nada, no pasa nada, todo está bien, todo está en control, ¿no es cierto? Sí, pero yo creo más bien lo que veo, y por experiencia propia, es eso, es el deseo de vivir una vida real. Exacto. Con todas sus cosas, pero real, ¿no? Entonces, que una vez estamos platicando, así como el ABC de lo que Juan ha llegado y ha trabajado, sería una cosa que me encantó fue el sentido del humor, que es lo que te ha llevado también a negro. salir, ¿no? Ah, no, no, No importa, pero el sentido, al final de cuentas, es el sentido del humor, ¿no? Esa parte de interiorizar y de buscar, ¿no? Y mucho la música y el arte, ¿no? Es lo que te ha llevado a poder flotar nuevamente. Sí, un poco de equilibrio más bien. A encontrar ese equilibrio. Con eso, o sea, realmente pues el sentido del humor de cierta forma también aprendí a burlarme de mí mismo, ¿no? Prácticamente porque pues ya me cansé también mucho, hace mucho tiempo de el dolor y bla 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 bla, y dije, hasta que empecé a ver y dije, no, pues ¿por qué un poco de risa no va a caer mal, no? Entonces me ha curado también de varias cosas, y creo que no nada más a mí, debe haber gente por ahí que cuando ya toma las cosas con más, pues sí. Lo más fabuloso es reírse de uno mismo, la la risoterapia es la mejor, y reírse de uno mismo es fantástico. Pues esa es la cuestión con la cuestión. Juan Alberto Durán. Sí, el sentido del humor. Me encantó tenerte aquí. No, faltas la guitarra, hombre de Dios. Faltó la guitarra. Pero no importa, yo asumo la culpa. Iba a ser difícil porque si no hubiera tenido que traer al otro, con la guitarra, si no hubiera tenido que decir, ay, como ya no tocó la guitarra. Sí, llego y lo veo así sin caracterizar, dije, ¿quién vino? Ay, vino Juárez. Sí, mire, lo hubiera sido interesante a ver qué pasa, ¿no? Sí, ¿no? O sea, pues vamos a tener que hacer otro programa. Así será pretexto para que traigas tu guitarra y nos enseñes un poco de tu música y o un performance, algo así organizamos, sí, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, Juan Alberto, nuevamente. Gracias. A ti y a ustedes. A ver, tus redes sociales, se aceptan donativos. Ay, ¿no es cierto? Sí, pues hay que apoyar a la música, sí. A los artistas independientes. Se encuentran en Facebook, en tu canal, en un pues prácticamente lo que pasa es que tengo mi página, o sea, que es la mía. Ok, dinos la página. En Juan Alberto Durán ahí, o sea, ahí me encuentran. Y de ahí ya yo pongo las ligas, porque son 3, o sea, es la de así, músico. Juan Alberto Durán, así, nada más. Juan Alberto Durán. Músico. ¿No? Y ahí vienen las otras 3 ligas, que son de donde viene la de música. Es con su respectivo personaje. En la de danza, con su otro respectivo personaje. Y el de teatro, ¿no? Que es el actor. Y en YouTube pueden buscar como Soft. No hay C-H-O-F. Es S-O. perdón. S-O-H. T. HT. Ok. Entonces ahí encuentran algo de música. Y ahorita yo creo que estoy a un mes, pues ya voy a estar empezando a publicar cosas de las cuales están ahí todavía. No las había sacado porque necesitaban mucha estructura, y en cuanto a la danza también, ¿no? Sí aclaro nada más que luego cuando quieran tener contacto para charlar conmigo y todo eso, pero con la cuestión de los personajes y todo esto, normalmente siempre sí ya son videos o audio, porque sí, te digo, para terminar la entrevista, tengo algo muy... No sé si puedo llamarlo ética, o digo algo sobre el asunto del silencio. Entonces para mí sí es muy importante definir que sí son cosas apartes, ¿no? Claro. O sea, aquí yo trato de explicarlo, pero es algo muy real, que es muy muy distante a mí, ¿no? Ese asunto. Así es. De la música, la danza y bueno, pero ahí están las ligas, o sea. Ok, ahí están las ligas. Y algún lugar o algo que sepan que él pueda hacer sus performances, te inviten, ¿no? Sí. La invitación está abierta. Ya dijo una banda que le quiere ayudar con este rollo de la letra, ¿no? Ya está la letra. Y ya está, y bueno. Para empalmarlo. Sí, claro, si alguien tiene algún interés,
puede contactarme ahí directamente y para enseñarles música, o sea, ya directamente si requieren algún audio, partitura o algo. Y aparte tienes como tu estudio chiquito, ¿no? También en mi casa, lo que pasa es que eso es personal. Ajá. Y ahí ya nada más está listo salir para que llevarlo a un lugar para y lo demos, mastericen así. que se le... para demo. Pues ahí para está. demos y todo eso sí, ahí no ¿verdad? hay ningún problema, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Bueno. Ha sido un placer, gracias por haber venido, gracias a ustedes por habernos sintonizado. Mando saludos a la banda, no me se manda saludos a Petisha, a Gerardo. A ver, pues, a todos, si no nos vamos a llevar otra, a todos, hora, ya. Pero bueno. Por supuesto a mi gran amigo, que lo viste el fin de semana. Sí. A ver, ¿a quién? ¿Qué comunicación tienen? ¿A Morris? A Morris. A Morris, saludos, muchísimas gracias. Esto fue Nueva Mujer, Alternativas para la Mujer de hoy. Bendiciones, bye, gracias. Wow.